Mi primera pregunta será, ¿eres un extraterrestre? ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Digo, no. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a un nuevo episodio de Misterios Misteriosos, digo de su podcast de elección, la cual aún recuerda con dolor la tragedia del pobre niño cerdo. El canal Nickelodeon siempre ha tenido programas que han llamado la atención a un público adulto, en parte al uso del humor negro. Ver, por ejemplo, la vida moderna de Rocco de adulto es una experiencia completamente distinta cuando uno lo vio al ser un niño. ¿Qué está pasando aquí? Que serás famoso en los grandes círculos porno del mundo. El show de Ren y Stimpy literalmente no fue transmitido en el canal como tal en Latinoamérica y en cambio pasó por MTV y Locomotion justamente por su humor tan mordaz. ¿Dónde rayos está mi pollo? ¡Mi pollo y mi mejor amigo! E incluso Bob Esponja puede tener uno que otro chiste adulto que puede sacar de onda si te toma desprevenido. Mírenlo muy bien, amigos. Debe haber nacido en una carretera porque es donde suceden la mayoría de los accidentes. Sin embargo, quizás el mayor exponente de esto en Nickelodeon es una serie de 2001 sobre un curioso extraterrestre trastornado y su robot aún más trastornado que llegaron a la Tierra para invadirla en el nombre del glorioso Imperio Irken. Si bien esta serie solamente tuvo un total de 27 episodios de media hora transmitidos, o sea, solo una temporada y 7 episodios completados para la segunda, aún tiene un impacto en toda una generación, en los fans de la ciencia ficción y el humor negro, y obviamente en la gente que frecuenta Hot Topic. Esto es Invasor Sim. ¡Mi columna! Tome aspirina. Creada por el escritor de historietas y caricaturista John M. Vázquez, quien además lleva a su nombre obras tan dulces como Johnny el maníaco homicida, Squee y Me siento enfermo, la serie nació después de que Nickelodeon se puso en contacto con él para pitchar ideas para una demografía mayor, más para niños mayores y adultos, y tomando el show de Ren y Stimpy como inspiración, nació Invasor Sim. Curiosamente, una inspiración que no pasó más allá del pitch de la Biblia del proyecto es Animaniacs, con historias enfocadas en distintos personajes y cortos animados entre segmentos. Sin embargo, la idea fue rechazada a favor de 2 segmentos de 11 minutos. Tal como menciona Vázquez, el canal pedía que la serie tuviese un personaje principal con tal de presentar un proyecto más estructurado. Sin embargo, Jonen es explícito en decir cómo la serie no sigue solo los planes de conquista de Sim, o los intentos de Viv en salvar a la humanidad. Para él, ambos personajes siguen el rol del protagonista, independiente si uno es claramente un villano. Todo era una situación de perspectiva. La trama sigue a Sim, un extraterrestre de la raza de los Irken, quien renuncia a su destierro cuando los líderes de su especie, los más altos, anuncian una campaña de conquista a nivel universal, con tal de deshacerse de Sim de una vez por todas, en parte porque él fue responsable del fracaso de la campaña anterior, al atacar su propio planeta. Los altos lo envían hacia lo más recóndito de la galaxia, un lugar de que jamás podrá volver, que resulta ser por mera casualidad la Tierra. Tras recibir un robot hecho de basura llamado Gear, Sim viaja hacia el planeta con tal de cumplir su misión. Por otro lado, tenemos a Viv, un chico obsesionado con el mundo paranormal que trata de detener los planes de conquista de Sim. Marginado socialmente y tratado por loco incluso por su padre, Viv no se detendrá en nada para derrotar a Sim. Junto a Sim y Viv, parte del elenco secundario de la serie está conformado con personajes igualmente bizarros. Tenemos a Gear, el robot ayudante de Sim que se disfraza de perro en público. Es extremadamente impredecible y loco, volviéndose el favorito de los fans.
Gas, la violenta hermana de Viv que está obsesionada con los videojuegos. Ella sabe que Sim es un extraterrestre, pero no le interesa, estando al tanto que es demasiado inepto como para ser una amenaza. El profesor Membrana, padre de Viv y Gas y el científico más respetado del mundo, quien desea que su hijo abandone su creencia en extraterrestres y se enfoque en la verdadera ciencia. Y también hace pan tostado. Como saben, mañana es el Día de la Paz y nadie está más entusiasmado que yo por esta gran celebración. ¡Yo sí! ¡No es científicamente posible! La señorita Peters, la lúgubre maestra de la escuela, quien espanta a sus estudiantes con brutales lecciones de vida que bordean en el nihilismo. ¡Sí! ¡Apestas! Ve al baño y lávate con agua del inodoro hasta que huelas mejor. Pero oleré a inodoro. ¡Exacto! Y por último, los más altos, los superiores de Sim, quienes no quieren nada más que comer comida chatarra y deshacerse de él para siempre. En palabras del productor ejecutivo Chris Viscardi, el elenco de Invasor Sim resuena porque no importa cuán bien intencionados algunos personajes sean, todos son idiotas, y la idiotez es eterna y divertida, en especial en una caricatura. El piloto original de Invasor Sim terminó su producción en 1999, y si bien tuvo el éxito suficiente como para que la serie fuese aprobada para la producción, Vázquez es bastante crítico del resultado final. La identidad visual de la serie aún no estaba finalizada, no estaba ese gancho tan oscuro que tendría la serie al final, centrándose en algo tan banal como una guerra de comida en una cafetería, ni tampoco tenía la voz final de Sim, Richard Horvitz, en el rol. Miss Bitters, I have a mighty need to use the restroom once again. En cambio, su voz aquí era Billy West, la voz de Fry en Futurama y del dúo de Ren y Stimpy. Well, I just don't like you. But I love you! Please take me back, please. Jonen sabía que algo había que cambiar y para ello no iba a pensar tanto en la audiencia, sino que en lo que a él le divertía. No quería hacer un proyecto perfecto. Algo bastante curioso con Invasor Sim va con cuán enlazado está el material oscuro con su identidad, con incluso miembros de la producción admitiendo estar sorprendidos que no tuvieron muchos problemas con el equipo de censura del canal. Y es que, tal como mencioné en la introducción, hay series donde puedes mostrar uno que otro chiste adulto, pero con Invasor Sim tuvimos momentos y tramas realmente impactantes. El crew menciona en particular 3 casos. El mejor amigo. Gracias, Sim. Puerco malo malo, donde Sim envía puercos de juguete al pasado para arruinar la vida de Viv en el presente. Suena ridículo, pero vemos cómo Viv sufre alteraciones como prótesis robot e incluso su versión del pasado muere en pantalla en un momento. La cosecha siniestra, quizás el capítulo más infame de la serie, donde cual película de terror, Sim le roba los órganos a los niños de la escuela y los reemplaza con objetos. Es más, con este último ejemplo existió una verdadera controversia, ya que aparentemente fue referido en un juicio contra Scott Dailensky, quien en 2005 y a los 16 años asesinó a golpes a su vecina Pamela Vitale, la cual más tarde fue desentrañada por Dailensky. En el juicio se citó el episodio como una inspiración, aunque miembros del jurado dicen que fue un comentario en broma. Dailensky fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, la cual fue reducida en 2018 a una sentencia de 25 años a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional en 2030. Una vez dicho esto, Vázquez sí admitió que la serie sufrió con problemas creativos tras el atentado del 9/11, temiendo que cualquier contenido violento pudiese ser visto de mal gusto. Pese a ello, sí hubo momentos en que la censura del canal pediría cambios en el contenido, principalmente para no dar la idea de niños muertos en la serie. Otro cambio que pidió Nickelodeon fue que Viv no usara una gabardina,
Esto porque temían que pudiese recordar la masacre de Columbine de 1999. Vázquez y el equipo se rehusaron a cambiarle la ropa al personaje. Otro caso curioso es el de un huevo de Pascua puesto en la serie, un dibujo de Gare cubierto de sangre. El susodicho Gare sangriento fue puesto en un único cuadro en diferentes episodios. Por muchos años se pensó que este dibujo fue puesto luego de que Nickelodeon se rehusara a que apareciese en una historia, pero en realidad simplemente fue un dibujo que el ilustrador Chris Graham hizo por gusto. Nickelodeon no supo de su existencia sino hasta después de que estos episodios fuesen estrenados. La serie se estrenó el 30 de marzo de 2001, curiosamente misma fecha que otro popular programa de Nickelodeon, con su primera temporada teniendo un total de 20 episodios de media hora, de los cuales 36 fueron segmentos de 11 minutos, finalizando sus transmisiones el 12 de julio de 2002. Cosas como Sim tratando de tener un mejor amigo para poder simular mejor ser un humano, lo de robar órganos, que descubra que se quema con el agua, convertir a Viv en mortadela, e incluso tener que enfrentarse con otra invasora Irken, son solo algunas de las locas tramas presentadas en esta tanda de episodios. Originalmente la serie tenía aprobada la producción de 40 episodios, con la segunda mitad teóricamente yendo para la segunda temporada. De estos 20, solo 7 fueron terminados y estrenados producto de que Nickelodeon efectivamente canceló la serie, al considerar que los ratings que generaba no justificaban su alto costo de producción. Y para dar una idea, Invasor Sim fue una de las primeras series en mezclar animación 2D con CGI, similar a como lo hace Futurama. Esto en especial para la demografía infantil, pese a que el programa fue pensado para un grupo más adulto desde el proceso del pitch. En una decisión bizarra, el último episodio producido, La Navidad más horrible de todas, fue el único episodio estrenado de la segunda temporada en 2002, con los otros 6 estrenándose primero en DVD y en 2006 en televisión en Estados Unidos. En otros territorios como Latinoamérica, estos 7 episodios fueron estrenados en 2003. Uno pensaría que este sería el fin de la serie, pero curiosamente no. Invasor Sim ganó un premio Emmy y un Annie por su primer episodio, un World Animation Celebration Award y otras 7 nominaciones. Junto con ello, la serie logró volverse de culto, con sus fans realizando convenciones, además de productos en tiendas como Hot Topic, y gracias al material extra de las colecciones de DVD, se ha podido recuperar parte del material de algunos de los episodios que no pudieron finalizar su producción, como su audio grabado y diseños de personajes. En 2015, la serie regresaría en formato de historieta por Oni Press, siendo publicada hasta 2021 con un total de 55 números. Finalmente, en abril de 2017, Nickelodeon formalmente anunció que la serie volvería con una película para televisión. Estrenada el 16 de agosto de 2019 en la plataforma de streaming Netflix, Invasor Sim y el poder del Florpus se centra en cómo Sim finalmente descubre que los más altos nunca tuvieron la intención de ir a la Tierra, entrando en una profunda depresión por primera vez en su vida, siendo esta la oportunidad perfecta de Deep para vencerlo de una vez por todas. Sin embargo, el enajenado extraterrestre puede tener una que otra arma bajo la manga. Nacida después de varias conversaciones que Jonen Vázquez tuvo con Nickelodeon desde la cancelación de la serie, siendo esto un posible revival o una miniserie de 6 episodios, se decidió finalmente por una película al creer que sería menos estresante en producirse, lo cual es impresionante considerando cómo la película logra mantener la calidad de la serie intacta, con ese humor bizarro, horrores inimaginables y quizás, para sorpresa de muchos, momentos donde cambia el estilo de arte de la franquicia, varias veces de hecho. Si bien quisiera que Invasor Sim volviese de una u otra forma, la película funciona como el cierre perfecto de la serie. Esperando que este video los haya alejado de la ruina y que reciban al ornitorrinco de Pascuas. ¡Camarones de Pascuas para todos y derriban a un niño que destruyó a Santa! ¡Ornitorrinco de Pascuas! ¡Nosotros te queremos! Me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.
recuerdo haber programado eso.